Pues bien, agradecemos la espera, agradecemos las personas que ya se están dando la tarea de enviarnos un saludo desde Ecuador, desde Macedo, México, desde Guatemala, Cancún, entre otros lugares de Iberoamérica. A nombre de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores, le damos la más atenta bienvenida a este webinar que lleva por nombre Cacao Superfood del Futuro, impartida por la doctora Lambertis Belisario Santoyo. En este tema se centrará en destacar las propiedades nutricionales y los beneficios para la salud asociados con el consumo de cacao. Se abordarán temas como los compuestos bioactivos presentes en el cacao, su impacto en la salud cardiovascular, la influencia en el bienestar mental y emocional, así como como su potencial como superalimento del futuro. Y antes de iniciar, leeré un poco sobre la experiencia profesional y académica de la doctora Lambertis. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia docente, ha trabajado en aulas con niños, adolescentes y adultos en el área de ciencias biológicas, educación para la salud y ciencias de la tierra, en educación básica y diversificada. Además, a nivel educación universitaria en pregrado y posgrado, en el área de didáctica de las ciencias naturales, zoológica, fisiológica, anatomía, neurofisiología, ciencia 1, ciencia 2 y ciencia 3. Dentro de sus grados académicos cuenta con la licenciatura en biología con mención en tecnología de alimentos, por la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias. Cuenta con la maestría en ciencia y tecnología de alimentos por la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Ciencias de Venezuela. Licenciatura en Educación con mención en Biología por la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con la maestría en Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial por la Universidad de La Habana en la Facultad de Geografía. Cuenta con el doctorado por el doctorado en Educación Ambiental por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador y el doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Central de Venezuela. Y es para hoy, para nosotros un gusto contar con su presencia para este webinar. Y antes de compartir la presentación que nos tienen preparada, nos gustaría que nos diera unas breves palabras, doctora Lambertis. Tiene desactivado su micrófono, doctora. Gracias, gracias por invitarme a compartir este espacio. Realmente es interesante poder traer a este espacio aspectos que tienen que ver con el cacao, ya que generalmente asociamos al cacao como una merienda, pero a lo largo de los aspectos que voy a estar compartiendo con ustedes, vamos a ir estando o develando aspectos que tienen que ver con lo nutritivo y la salud con respecto al cacao. Muchas gracias y bienvenidos a este espacio. Como se mencionó en la presentación, vamos a estar desarrollando el tema del cacao desde la perspectiva de un superalimento para el futuro. El árbol de cacao, su nombre científico es Teobroma cacao. Su fruto viene a ser un importante producto agrícola y la materia prima clave en la fabricación de chocolate. Es un árbol que crece en América Latina y el Caribe, en África Occidental, en Asia y Oceanía. La Organización Internacional de Cacao reportó una estimación de producción para el 2022-2023 en África Occidental de 73,4%, seguido de América Latina de 21,12% y para Asia y Oceanía de 5,4%.
¿Quiénes son los líderes mundiales en la producción de cacao en grano? Observando la lámina podemos ver cómo el mayor productor de granos de cacao se encuentra Costa de Marfil, seguido de Ghana, Camerún. En el caso de Latinoamérica y el Caribe, el mayor productor se encuentra Ecuador. Es importante mencionar que en el caso de la Organización Internacional del Cacao, ellos reportan sus datos en función de los continentes, dejando una categoría otros para estos países que tienen una menor producción. En el caso de Venezuela, Venezuela tiene una producción de cacao baja, pero tiene producción. En el caso de Perú, Perú es otro país que también tiene una baja producción de cacao y que entra dentro de esa categoría otros que menciona la Organización Internacional de Cacao. La mayoría de los granos de cacao se producen en fincas pequeñas o medianas. Son pocas las fincas grandes que tienen producción de cacao. Por ejemplo, las imágenes muestran una finca en Cumboto, en Ocumare de la Costa, en el estado Aragua de Venezuela. Allí pueden observar desde el cultivo, las plantas de cacao, el proceso de fermentación, cómo hacen el proceso de fermentación, el secado, luego la selección del grano que se realiza de manera manual. Esta imagen lo que muestra es la finca de Cumboto en Ocumare de la Costa, en el estado Aragua, en Venezuela. El chocolate tiene una larga historia de ser consumido por sus finos sabores como un alimento de lujo desde la antigüedad. Los orígenes del chocolate se remontan al año 400 después de Cristo. El chocolate se produce a partir de granos de cacao a través de un proceso de varios pasos que involucra la fermentación, secado, tostado, molienda y refinado, el conchado y el templado. Esto para garantizar su estabilidad y sabor. Los pasos del proceso de transformación son, en primer lugar, la fermentación de los granos de cacao para desarrollar el sabor del chocolate, seguido de la eliminación de contenido de agua mediante el secado, luego el tostado, la limpieza y el descascarillado de los granos en mix. Cabe mencionar que la fabricación de chocolate con granos de cacao es uno de los pocos alimentos fermentados artesanales donde los microorganismos vienen de forma natural e impulsan el proceso de fermentación en lugar de ser manipulados con un cultivo iniciador. Así, la fermentación del grano de cacao es uno de los pocos procesos microbianos artesanales que quedan y que ocurren a través de prácticas tradicionales y pueden realizarse tanto en cajas, canastas o bandejas o en plataformas directas, siendo esto el resultado de la historia evolutiva con una única forma de producir el grano de cacao y su transformación en chocolate. Además, la falta del éxito en el reemplazo de esta fermentación natural tradicional del grano de cacao con cultivos iniciadores como los que se usan en otros alimentos fermentados, obstaculizan una transición a nivel de granja. Por lo tanto, la primera etapa del proceso de elaboración del chocolate implica tanto la pectinólisis como la fermentación de los granos de cacao. Siguiendo con el proceso, las semillas se muelen y se refinan en pasta de cacao o el llamado licor de cacao, antes de combinarse finalmente con varios ingredientes para producir
diferentes tipos de chocolate, como el chocolate negro, el chocolate con leche y el chocolate blanco. El nombre latino del árbol de cacao, Theobroma cacao, significa alimento de los dioses. El chocolate tiene principalmente en su composición grasa en forma de manteca de cacao y es rico en polifenoles como las catequinas, antocianinas y las proantocianinas. El contenido de polifenoles del chocolate varía según las diferentes fuentes de materia prima y del proceso de fabricación. Se cree que los polifenoles del chocolate que se originan en los granos de cacao contribuyen parcialmente a los beneficios cardiometabólicos para la salud en la modulación de la presión arterial y de los perfiles lipídicos. Varios estudios han sugerido beneficios del consumo de chocolate en la reducción de riesgo de eventos cardiometabólicos como enfermedades coronarias, infartos de miocardio, accidentes cerebrovascular y diabetes. Además de los posibles efectos cardiometabólicos que promueven la salud, también se ha informado que el consumo de chocolate mejora la cognición reportado a través de ensayos clínicos y respaldados por estudios preclínicos. Los beneficios cognitivos del chocolate están respaldados por investigaciones que han reportado una mejora en las puntuaciones cognitivas o en el rendimiento de tareas de jóvenes menores de 25 años. Otras propiedades medicinales potenciales menos exploradas del chocolate incluyen efectos anticancerígenos y antimicrobianos. Además, los polifenoles, entre ellos los flavonoides, otros compuestos bioactivos de interés que se encuentran en el chocolate, incluyen la metilxantina como la theobromina y la cafeína. Esto lo retomaremos más adelante. Algunos aspectos generales sobre el cacao. Vamos a estar refiriéndonos a la historia del cacao, a su botánica, a la clasificación, como también los compuestos que los constituyen, los precursores originales del cacao y la composición y fermentación del cacao. En cuanto a su historia, podemos decir que se reporta que tiene un origen en la cuenca amazónica, en esta cuenca incluidas del río Orinoco, Venezuela, y Amazonas, Colombia, Perú y Ecuador. Está documentado por primera vez desde 1100 años antes de Cristo. Es una especie que se diseminó creando dos grandes grupos, los criollos y los forasteros, y que a partir de la hibridación de estos, de una hibridación natural, se dio lugar al origen trinitario. Tiene 22 especies que constituyen el género Theobroma perteneciente a la familia Malvaceae. Su tamaño, que puede tener entre 4 a 8 metros de altura, va a depender de la variedad y de las condiciones climáticas. Es un fruto, botánicamente es una baya, constituido por 3 componentes: placenta, mucílago y la semilla. Dentro de su clasificación, los criollos, cuando está maduro, las vainas son rojas o amarillas, susceptibles al estrés y no se adapta a todas las condiciones ambientales. Los forasteros, las vainas inmaduras son verdes,
se tornan amarillas al madurar. El trinitario se origina, como mencioné anteriormente, de la hibridación de los criollos y de forasteros. Dentro de los compuestos aromáticos relacionados con el chocolate tenemos más de 600 componentes volátiles, principalmente aldehídos, piracinas, alcoholes, ácidos, amidas, fenoles, terpenos. Entre los compuestos que tienen impacto en el aroma del chocolate se encuentran el 3-metilbutanal, el 2-metilpropanal y el fenilacetaldehído. Los precursores de aromas del cacao se encuentran péptidos de cadena corta, aminoácidos libres, azúcares reductores. Dentro de los precursores de aromas formados durante la fermentación se encuentran los aminoácidos libres. Y también se generan precursores de aromas durante el proceso de tostado y por las reacciones de Maillard. En esa composición y fermentación del cacao nos vamos a conseguir con granos que están compuestos por un embrión, 2 cotiledones, con un 86 a un 90% del peso seco, y la pulpa, que es la que constituida por el mucílago, que rodea a las semillas y viene a constituir un 10 a un 14% del peso seco. Mencionar también que la pulpa de cacao está formada por azúcares, glucosa, fructosa, sacarosa, ácido cítrico y pectina. Acercándonos al término superalimento, es importante decir que es un término que no tiene una definición oficial, es decir, no existe una descripción reglamentaria o legal propuestas por las normas de seguridad alimentaria. Es un término que se utiliza de manera informal para referirse a aquellos alimentos que pueden aportar nutrientes en alta cantidad y calidad y que juegan un papel importante en las dietas y contribuyen al buen funcionamiento del organismo. Es un término que se puede decir que se les conoce a alimentos como superalimentos porque tienen un alto valor nutricional y biológico con una biodisponibilidad y bioactividad satisfactoria dentro del organismo debido a esas concentraciones extraordinarias de nutrientes e ingredientes bioactivos que tienen propiedades biológicas específicas como actividades antiinflamatorias y antioxidantes con efectos positivos en la salud física y emocional. Pero también no podemos pasar por alto que podría tener efectos secundarios cuando se consumen en grandes cantidades. Los compuestos presentes en el cacao se consideran bioactivos porque tienen la capacidad de interactuar con los procesos biológicos en el cuerpo humano y ejercen efectos beneficiosos para la salud. Estos compuestos pueden influir en diversas funciones fisiológicas y bioquímicas como la protección contra el estrés oxidativo, la modulación de la inflamación, la mejora de la función cardiovascular, la regulación del estado de ánimo y la promoción del bienestar en general. Podemos decir entonces que consideramos un superalimento aquellos que tienen valor nutricional y biológico, biodisponibilidad y bioactividad satisfactoria, concentraciones extraordinarias de nutrientes
que tienen compuestos bioactivos con propiedades específicas como actividades antiinflamatorias y antioxidantes. La presente lámina nos muestra los límites que definen las categorías de los alimentos. Fíjense que en ellas podemos conseguir los alimentos básicos, los alimentos fortificados, alimentos funcionales, los superalimentos, los alimentos medicinales, y que en función de los efectos fisiológicos y la intensidad nutricional que estos tengan, entonces los vamos a poder categorizar en estas, según este tipo de alimentos. Cuanto más efectos fisiológicos puedan tener, es decir, beneficiosos para la salud, que mejoran las funciones y mejoran los riesgos en el organismo, entonces nos encontramos con alimentos que van a tener propiedades nutricionales específicas en el organismo. Dentro de esas propiedades, entonces comienzan a disminuir hacia bajo equilibrio nutricional aquellos alimentos que carezcan de esos nutrientes. En esta figura se resume todos los supuestos mecanismos implicados en los efectos antiinflamatorios y eh, en los procesos de reversión de alteración referidos a la intensidad del dolor. En este caso, los compuestos del cacao involucrados se encuentran los polifenoles, las metilxantinas. En las más representativas vienen a ser las cafeínas y la trobomina, otros compuestos alcaloides, los triptófanos. En este caso, como los polifenoles vienen a tener acciones ante el estrés oxidativo, como también van a tener efectos relacionados con los opoides y la activación de GABA y de los receptores de serotonina, como también los efectos antiinflamatorios con la regulación de moléculas que están involucradas en las respuestas antiinflamatorias. Con esta lámina lo que quiero mostrar son los beneficios para la salud de los componentes bioactivos presentes en el chocolate negro y que quedan resumidos en esta figura. En este sentido, se tiene que decir que el cacao contiene una gran cantidad de compuestos de metilxantina, entre las que predominan la cafeína y la teobromina. En este caso, la teobromina pertenece a la categoría de un grupo de alcaloides de purina que proporcionan numerosos beneficios fisiológicos. Su biodisponibilidad es bastante mayor que la prociadirina. La teobromina aumenta el nivel de colesterol, el HDL, la lipoproteína de alta densidad o el llamado colesterol bueno en la sangre. También ejerce su actividad sobre los músculos cardíacos y pulmonares. Se ha reportado que puede estimular el músculo cardíaco y también relaja los músculos lisos bronquiales, desempeñando un papel importante en la transmisión de señales intracelulares. Su función antioxidante se utiliza para tratar trastorno depresivo. También se considera que podría tener efectos neurocognitivos. Su efecto antioxidante es muy útil para eliminar los radicales libres que resecan la piel en presencia de luz ultravioleta.
Estos radicales libres pueden alterar negativamente las vías de señalización de la piel. Con esta lámina se presenta de manera resumida los beneficios para la salud del chocolate negro. En este caso, existen estudios que han encontrado hallazgos que el chocolate negro también tiene un efecto antiinflamatorio, aumenta la expresión del ARN mensajero, especialmente de las citocinas antiinflamatorias IL-10, al disminuir la respuesta proinflamatoria al estrés. El cacao también ejerce ciertas influencias directas sobre las células inmunitarias, es decir, los compuestos que se pueden conseguir en el cacao pueden tener este tipo de respuesta. Por lo tanto, puede modular la inmunidad innata y adquirida. Las secreciones de sustancias inflamatorias de los macrófagos y otros leucocitos están reguladas por la ingesta de chocolate negro, como puede verse en las diferentes respuestas que se expresan en la lámina. Este papel beneficioso del chocolate depende totalmente de las características del grano de cacao, y esto es fundamental porque, como yo mencioné al comienzo, la importancia de los procesos que tiene que ver con la fermentación y el tostado. En este caso, los granos de cacao son ricos en manteca de cacao, pero también contienen proteínas y metilxantinas como las cafeínas y teobrominas. También tiene minerales como zinc, fósforo, potasio, hierro, cobre y magnesio, así como cantidades significativas de antioxidantes como las catequinas, los polifenoles, las proantoncianidinas y las antocianidinas. Estudios han reportado que 100 gramos de cacao contienen aproximadamente 200 kilocalorías. Por todos los aspectos que ya he mencionado anteriormente, es importante la consideración de las propiedades del cacao como superalimento, ya que el cacao es rico en polifenoles, principalmente flavonoides, que se correlacionan con varios beneficios para la salud, mediados por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antialérgicas. Se ha reportado que el consumo de cacao y chocolate afectan la regulación del sistema inmunológico, tanto en estudios preclínicos como en ensayos humanos. Los mecanismos inmunológicos pueden implicar diferentes efectos de los polifenoles del cacao sobre el sistema inmune, actuando como agentes antiinflamatorios, antioxidantes y antialérgicos, así como la influencia directa del cacao sobre la inmunidad innata y adquirida, con producción de citoquinas y activación de vías tanto dependientes como independientes de linfocitos. La ingesta de cacao también se ha correlacionado con cambios en la ecología y la composición de la microbiota intestinal, afectando también al sistema inmunológico intestinal. Dentro de los aspectos a considerar sobre los factores que influyen en la percepción y la toma de decisiones de los consumidores sobre los superalimentos, entonces lo vemos desde las tres dimensiones que tiene que ver con lo económico, lo social y lo ambiental. Existen factores pertenecientes a los pilares de la sostenibilidad
que influyen en la percepción y la toma de decisiones de los consumidores de los superalimentos, que se resumen en la figura. Cuando hablamos de la dimensión ambiental, entonces los consumidores muestran preocupación por el método de producción, con una conexión positiva con la producción ecológica y los ingredientes naturales, y favoreciendo la frescura de los alimentos que sean alimentos ligeramente procesados, que se produzcan con poca o ninguna intervención tecnológica, utilizando prácticas de producciones tradicionales originadas en las culturas ancestrales y por tanto caracterizadas como alimentos mínimamente procesados. Pero por otro lado, la compra de alimentos no producidos localmente requiere un uso más intensivo de energía y transporte, generando cargas ambientales significativas y produciendo un posible deterioro de la calidad del producto. Ante este contexto planteado, desde mi perspectiva, el cacao es una materia prima para elaborar un superalimento, como por ejemplo el chocolate negro, ya que es un alimento único, no es un producto multicompuesto, es decir, no es un sometido a la intervención humana para añadir ingredientes, suplementos o nutrientes adicionales. El cacao se considera un superalimento por su alto contenido de antioxidantes, especialmente flavonoides, que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo y proteger las células de daños. Además, el cacao es una buena fuente de minerales como hierro, magnesio, zinc y potasio, así como vitaminas del complejo B. El cacao también tiene compuestos de flavonoles que pueden tener efectos positivos en la salud cardiovascular, como la reducción de la presión arterial y la mejora de la circulación sanguínea. Además, se ha demostrado que el consumo moderado de cacao puede tener efectos beneficiosos en el estado de ánimo y de las funciones cognitivas. Es importante tener en cuenta que estos beneficios se obtienen principalmente al consumir cacao con un alto contenido de cacao puro. Por eso cuando he mencionado cacao y he resaltado lo del cacao, como por ejemplo el chocolate negro, que tiene un alto porcentaje de cacao, son chocolates que se elaboran con un 70 o más porcentaje de cacao. Y en el contexto de una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Es por eso que, por las razones que les he expuesto durante toda la conferencia, el cacao se considera un superalimento que puede aportar una serie de beneficios para la salud cuando se consume con moderación y como parte de una dieta equilibrada. ¿Por qué hay que tener esas consideraciones? Porque de allí es que se menciona que el cacao, especialmente el cacao negro, va a tener beneficios para la salud, porque tiene un bajo contenido, una baja proporción de azúcares, que es lo que convierte al chocolate en muchos casos como una golosina, y es lo que generalmente se asocia al cacao. Cuando hacemos mención al cacao, muchas veces lo asociamos con chocolate, lo asociamos con golosina, pero a través de procesos tecnológicos que se
quiera obtener realmente un producto saludable, entonces tendríamos que estar allí con las proporciones tanto de azúcares o si va a ser elaborado también con leche, tener en consideración que realmente desde esa mirada viene a ser una golosina. Pero la perspectiva que yo les estoy planteando acá es una mirada de un chocolate negro con un alto porcentaje de cacao, respetando todas las propiedades y compuestos químicos que tiene el cacao que hacen esos efectos positivos al organismo. De allí la importancia de poder conocer la estructura, de poder conocer cuáles son esos componentes que tiene el cacao dentro del proceso tecnológico que se que se viene a realizar para obtener el chocolate, cuáles son los componentes que se puede perder en el proceso. Entonces, con todos estos aspectos, doy por terminada esta exposición, agradecida por su atención. Muchas gracias, doctora Lambertis. En este momento abrimos la sesión de preguntas por si alguna persona quiere levantar la mano y darle acceso al micrófono para realizar una pregunta a la doctora Lambertis. De igual manera, si gustan colocarla en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas para que la doctora Lambertis nos apoye en responder su pregunta que, que sea formulada. Doctora Lamberti, si gusta dar algunas palabras por el momento en lo que la audiencia nos llegue a preguntar o realizar alguna pregunta. Eh, Sí, ¿alguna pregunta? sí nos acaban de dejar una pregunta por parte de Moraima García Martínez. Ella pregunta que quisiera saber si hay alguna dosificación para consumo. Sí, hay dosificaciones para consumo. También tiene que ver con los análisis que se le puedan realizar a las personas. Estudios previos, estudios nutricionales, tiene que ver también con el peso de las personas y relacionado con el tipo de chocolate que se elabora. Eh, Cuando nosotros pensamos el chocolate como un superalimento, lo vemos en función de cómo se elabora ese chocolate. Esos chocolates que no tienen ningún compuesto añadido y que va a ejercer ese efecto positivo en el organismo. A tu pregunta, es importante considerar el análisis previo que se le tiene que realizar a las personas, porque podríamos pensar que podemos consumir el chocolate y que va a hacer los efectos, pero yo recomendaría que se hagan los estudios previos, los estudios nutricionales, los estudios médicos para llegar a las dosis exactas para esos consumos. A nivel de estudio, hay reportes que tienen que ver con las evaluaciones que se pueden hacer, pero siempre tomando la salvedad que son estudios modelos y que siempre hay que estudiar la integralidad de esa persona que necesita la dosificación. Muchas gracias por la respuesta, doctora Lambertis. De igual manera, Moraima García Martínez pregunta, dosificación en el producto natural como tal sin estar procesado en condiciones normales. Vuélveme a hacer la pregunta, porfa.
Le vamos a dar acceso al micrófono a Moraima para que pueda realizar la pregunta de mejor manera. Sí, por favor. Listo, Moraima, si gusta realizar tu pregunta. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, Moraima, te escucho. Un gusto, doctora, y de verdad su presentación se me hizo demasiado importante por ser un alimento poco eh, conocido, ¿no? En un mundo globalizado, lo conocemos así como vía productos industrializados, chocolate y demás. Realmente en mi país, yo soy de México, el consumo es bajo como siendo un producto natural. Yo había escuchado ya en algunas otras ponencias referentes a alimentos la relación que tiene con la hipertensión como tal, como un componente bioactivo. Por eso es mi pregunta, así muy enfocada, si sabe de alguna dosificación del producto en la semilla, probablemente con una intervención muy básica que sería tal vez tostado, molido y demás, pero en una concentración segura sin haber sido procesado el alimento. Entiendo la pregunta, es cuáles son las composiciones. Eso va a variar dependiendo de, de la variedad. Eh, en la actualidad se reportan mayores porcentajes son los trinitarios. Esto, por eso es la importancia de saber con cuál variedad vas a trabajar, porque en los criollos se reportan unas bajas proporciones, tomando en consideración también que cuando se hace el proceso de tostado también hay pérdidas de componentes. Esto va en función de variedad y de procesos tecnológicos que se utilizan. Pero varía mucho dependiendo de qué variedad se está usando y también de las diferentes condiciones en que se ha realizado ese cultivo. Agradezco mucho su respuesta, doctora. Acá está una pregunta que te dice, con todo el cambio climático y pérdida de recursos, ¿cómo podríamos mantener en perspectiva este alimento como consumo para el futuro? En la actualidad lo vemos que en sí es un cultivo que responde a las condiciones del cambio climático. Por la forma en que, por su propia dinámica, él va a responder a que puedan sembrarse o se puedan generar nuevas plantaciones que permiten de alguna manera hacer efectos positivos. Dependiendo de las plantaciones, acordémonos que estas son plantaciones que vienen de mucha data y que es importante el poder renovarlas en los cultivos. Acá en Venezuela tenemos fincas que están en esos procesos de generación de mantener las semillas, de también algo importantísimo que hay que tomar en consideración, las leyes que permiten que estos cultivos sean protegidos. En el caso nuestro en Venezuela, actualmente se está discutiendo una ley de cacao que toma en consideración esa protección de los cultivos, teniendo los aspectos que son de gran relevancia a nivel evolutivo de este cultivo y sobre todo de lo que significa el poder hacer frente al cambio, a las situaciones de cambio climático. Pero sí considero que es un alimento de consumo para el futuro y que tiene mucha potencialidad
para poder hacer efectos o poder hacer efectos sobre el cambio climático. Todo esto controlado, por supuesto. También hay que considerar que hay la introducción de una variedad que es el NS5. Por ejemplo, nosotros tenemos prohibidos aquí en Venezuela la entrada de esa variedad porque realmente haría un grave daño a nuestros cultivos de cacao, que son cultivos que tienen mucha historia ancestral de cómo se hace la preservación de estos cultivos. Gracias por la respuesta, doctora Lambertis. Esta pregunta la realizó María del Rocío Hernández. La siguiente pregunta es por parte de Osvaldo Viveros. Bueno, él comenta, gracias por su ponencia y pregunta, ¿cuál es el impacto ambiental en el manejo del suelo, fertilización, polinización, producción y comercialización del cacao? Bueno, fíjate, nos, me imagino que la pregunta la haces porque no has tenido la oportunidad de visitar una de estas haciendas. Las haciendas de cacao, ellos ya llevan un proceso ancestral de cómo hacen sus cultivos. De hecho, hacen los residuos que se va generando son los abonos, que se produce para estos cultivos. ¿Qué se va generando de desecho? Se va generando las hojas, las cáscaras del cacao. Todo esto entra en un proceso de producción de abono. Quiere decir que esto es un cultivo que tiene mucha tradición, sobre todo el hacer frente a los impactos ambientales, porque en sí el propio cultivo no lo genera, porque él hace reuso de todos los elementos que se van produciendo, que se van generando. Y sobre, esto va referido a esta pregunta del impacto ambiental en el manejo del suelo y la fertilización. En cuanto a la polinización y producción, estas plantaciones tienen sus propios procesos polinizadores y que generan un buen rendimiento productivo. En el caso de las fincas que he tenido la oportunidad de visitar aquí en Venezuela, ellos tienen un alto rendimiento en producción, porque también hay que mencionar, los cultivos se realizan en pequeñas fincas y hacen recolección de producción para llevarlos a una finca mayor o una finca más grande, que hace el proceso después, lo que es el proceso de beneficiar el grano. Pero en sí, quien es productor de cacao cuida mucho el cultivo. Es una relación que se da con esa protección de los suelos, esa protección del cultivo, que realmente es lo que yo, en el caso de las visitas que he realizado a esas pequeñas fincas, he podido observar. De allí que acá en Venezuela, como mencioné, a pesar de que nosotros a nivel mundial no se presenta una alta producción, no quiere decir que no se esté produciendo, porque internamente hay producción de cacao. Lo que tiene que ver con la presencia a nivel internacional de los números en cuanto a producción está muy relacionados también con las certificaciones de los granos y diferentes situaciones administrativas que se realizan para poder dar esa exportación. Pero
realmente es importante lo que tiene que ver con la producción, con esa producción del grano y la manera como se genera la comercialización, que puede ser interna del país o externa. En el caso nuestro es una alta comercialización interna, pero para ir hacia la comercialización de exportación se requieren muchos requisitos de exportación y por eso nosotros como país no aparecemos dentro de la Organización Internacional de Cacao como un organismo productor, pero sí aporta a esas cifras dentro de la categoría de otros productores o de otras producciones, pero que no se reúnen en esa sola categoría. Muy bien, doctora Lambertis, muchas gracias por las respuestas. Aquí hay otra, Sí, aquí adelante. hay otra que dice, este cultivo se encuentra en peligro de extinción. A esa pregunta yo le daría la respuesta que si no se tiene un buen manejo del cultivo, podría llegar a ese peligro de extinción. En el caso nuestro, y vuelvo a referir que es el que más conozco en el caso venezolano, se cuida mucho el cultivo. Y más en estos últimos tiempos, que hay políticas de protección al cacao y de hecho de la discusión actualmente en primera discusión en la Asamblea Nacional de una ley exclusivamente para el cacao. Ya por allí nos podemos imaginar la importancia que tiene el cacao aquí en Venezuela. Muchas gracias por la respuesta, doctora Lambertis. Al parecer no hay más preguntas, solo algunas felicitaciones por parte de los asistentes. Agradecerle el tiempo antes de finalizar, agradecer el tiempo que nos brindó con esta charla y le cedemos el micrófono por si gusta mencionar algo al público. Agradecida a UNICEF por permitirme compartir en este espacio estos aspectos que tienen que ver con el cacao. Importante es poder no verlo como una golosina, sino resaltar en él todas las propiedades nutricionales a partir de todos sus compuestos químicos que tiene y qué es lo que realmente se puede ver como un superalimento, considerando que los superalimentos son esa categoría donde no se hace una manipulación a nivel de estar dando añadiduras a ese producto. Y el cacao en su proceso, después de su molienda, se pueden generar estos productos llamados chocolates negros que van a ser de gran significancia para la salud. Así que muy agradecida por este espacio y completamente a la orden. ¿Cómo analizar las palabras? Ya. Estaba leyendo nunca. Sí. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia el día de hoy. Agradecemos el tiempo que nos brindó. También agradecemos a cada uno de los asistentes que nos acompañaron el día de hoy en reprogramando este webinar que bueno, es importante para todos ustedes que conocieran todos estos beneficios que nos comentó la doctora Lambertis. También los invitamos a participar el día de hoy. Sí, adelante, doctora. Sí, sí, también mencionarles que en la actualidad yo estoy desarrollando un proyecto que tiene que ver con el desarrollo de un producto. En este caso es un producto funcional a base de cacao con la inclusión de otros componentes, en este caso un componente de aceite de moriche, de Mauritia fluxosa. Estaría aquí es desde la mirada de un alimento funcional. Si fuese desde la mirada de un alimento, de un superalimento, entonces no le añadiríamos ningún otro componente. Pero quería comentarles que en la actualidad me encuentro desarrollando ese proyecto
y espero próximamente tener resultados y poderlos compartir con ustedes en esta sesión. Sí, doctora Lamberti, será para nosotros un gusto escuchar estos resultados que nos acaba de comentar. Es bueno, esperando que lo comparta en este tipo de eventos que realizamos aquí en la UNICEP. Y nuevamente agradecerle el tiempo.